Hola a todos, bienvenidos a Akatsuki Resumen. Antes de empezar, si este contenido te gusta no olvides suscribirte al canal. Es gratis, solo te lleva un segundo y nos ayuda una barbaridad a seguir creciendo. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora, vamos al lío. Alan solía ser el héroe más fuerte, pero se hartó de salvar a unos humanos que no valían nada y arruinar su vida personal. Así que, justo antes de estirar la pata, le pidió a la diosa que lloraba a su lado que lo dejara vivir como un hombre normal en su próxima vida. Y sorpresa, el deseo se cumplió y ahora es el hijo fracasado de un duque. Un buen día, se despierta en su habitación mientras su hermano menor entra a darle con la puerta. Bueno, para decirle que su padre quiere verlo, su viejo empieza a insultarlo de inmediato, diciéndole que sigue siendo un perdedor de nivel 1 después de tantos años y que sus estadísticas no han subido ni un punto. Para colmar de males, ni siquiera recibió un regalo divino como los otros nobles. Entonces, el viejo lo echa a patadas de la familia, diciendo que es un fracaso y una mancha en el nombre del clan. Alan sale del castillo, sin inmutarse, ya que estaba esperando este momento para disfrutar de su vida sin preocuparse por los demás, pero se da cuenta de que aún conserva sus poderes de la vida anterior. Justo antes de irse a pasear, escucha unos gritos femeninos a lo lejos. Resulta que son dos chicas siendo atacadas por unos monstruos. La guerrera ruda, Betty, intenta destrozar y apuñalar a los perros, pero aunque los despedaza en pedazos, estos se curan al instante. Le dice a la princesa Lisa que huya mientras ella bloquea a las bestias, pero la princesa insiste en no dejarla atrás, así que simplemente se queda detrás de ella mientras Betty hace lo posible por mantener a raya a los monstruos. Alan observa desde lejos usando sus ojos mágicos y recuerda cómo, cuando eran jóvenes, unos tipos en una fiesta se burlaban de él por ser un inútil. Pero Lisa intervino y les dijo que al menos él lo intentaba. Sus ojos. Esto le da ganas de ayudarla ahora que la guerrera incompetente está cayendo. Uno de los perros le da un tajo, dejándola fuera de combate en el suelo. Los monstruos están a punto de rematarla, pero Alan concentra toda su energía mántica y sale disparado como un rayo para aparecer frente a la princesa en el último segundo, agarrando al perro por el cuello. Lisa se queda en shock mientras Alan ataca a los tres monstruos antes de saltar al aire y escanearlos. Descubre que todos tienen un núcleo en su interior, así que usa su habilidad especial para crear una ráfaga de espadas etéreas a su alrededor y lanzarlas contra los perros, desintegrándolos por completo. Betty le pide perdón a Lisa por ser tan inútil y piensa que este es el fin para ella. Sin embargo, Alan se acerca y usa su magia de curación para dejarla como nueva e incluso repara su armadura. Esto deja a las chicas en shock, ya que todos sabían que Alan era un perdedor sin poderes. No puede decirles que son habilidades de su vida anterior, pero ellas concluyen que debe ser un nuevo tipo de bendición divina que la iglesia desconoce. Luego le pregunta a Lisa qué demonios hace en el campo, y ella explica que, mientras rezaba a la diosa, recibió una profecía para ir a un pueblo lejano a ayudar al héroe. No hubo más detalles y dejó la capital junto a Betty, quien era una de las guerreras más fuertes y su guardaespaldas. Lisa le pregunta qué hace él aquí, y él responde que deberían hablar de eso mientras continúan el viaje. Se levanta y repara el carruaje con su magia de curación. Mientras viajan por el campo, Lisa se entera de que fue expulsado por su padre por no tener poderes. Ahora solo quiere una vida normal lejos de la fama. Ella siente lástima por él y, a pesar de su molestia, se niega a delatarlo ante el rey, sabiendo lo útiles que podrían ser sus poderes para el reino. Alan le agradece y promete acompañarla mientras recorre el campo buscando al héroe. Tras un rato, finalmente llegan al pueblo que buscaba, y sorprendentemente no hay monstruos en la zona, algo muy inusual. Caminan por el pueblo, pero parece desierto hasta que ven a una multitud, mientras una chica es expulsada de la casa de un anciano. Esta chica sin nada de curvas resulta ser Akira, la heroína actual, quien porta la espada todopoderoso que perteneció a Alan en su vida anterior. Akira ni siquiera reconoce a Lisa y les pide que la lleven a almorzar porque tiene hambre. Mientras comen en un restaurante, Akira cuenta que estaba vagando por el pueblo cuando vio a una niña corriendo por el bosque. La atrapó y le preguntó si estaba bien, pero la niña gritó que un dragón se la iba a comer. Al oír esto, decidió matar al dragón y esconder a la niña en una cueva antes de ir al pueblo a buscar información. Pero cuando entró a casa del anciano para preguntar, este se negó a hablar y la echó.
Alan encuentra todo esto sospechoso y teoriza que los aldeanos podrían estar sacrificando a la niña para obtener protección contra el dragón, razón por la cual no hay monstruos cerca. Esta teoría tiene sentido para todos, así que Akira decide subir la colina y acabar con el dragón ella sola. Lisa se ofrece de inmediato a acompañarla, ya que según la profecía debe guiar al héroe, y Betty obviamente sigue a Lisa. Alan respira hondo pues no puede dejar solas a sus amigas, así que decide ir con ellas en caso de que el dragón la supere. Mientras suben la colina, Akira parece muy segura de sí misma y traza un plan, afirmando que irá directo al frente contra el dragón, mientras las otras deben rodear la montaña para flanquear a la bestia. Alan sabe que esta heroína es una completa inútil y será destruida, así que se ofrece a ir por el frente solo, mientras las chicas dan la vuelta. Sin embargo, Akira nota que él es mucho más fuerte de lo que aparenta y podría matar al dragón sin dejarla luchar. Por eso quiere ir al frente y pide entrenar con él tras acabar con el dragón. Alan acepta y Akira sube directo hacia la bestia, que se levanta y lanza una llamarada masiva contra ella. Ella esquiva el ataque y usa sus habilidades para lanzar rayos al dragón, pero su magia es tan débil que solo le da cosquillas mientras éste se ríe en su cara. De repente, el dragón muestra que la niña también está allí y revela que solo quería divertirse aterrorizando a los aldeanos. Por eso dejó que la niña escapara a propósito. Esto enfurece a Akira, quien usa toda su fuerza y arremete con un ataque de rayos, cortando al dragón limpiamente antes de posar como una heroína. Pero al darse la vuelta, encuentra al dragón intacto. El bicho se ríe y le da un golpe que la manda a volar, dejándola fuera de combate en el suelo mientras espera a que el dragón termine con ella. Afortunadamente, Alan acude al rescate y corta una de las alas del dragón, derribándolo. Luego les ordena a las chicas que se retiren, mientras el dragón se lanza hacia él a toda velocidad. Pero Alan usa su magia para lanzar un tajo aéreo que lo detiene en seco. El dragón está confundido pues es el rey dragón rojo, el más fuerte del mundo. Pero Alan lo escanea de inmediato y se prepara para el golpe final. Lento, pero el dragón sale huyendo como un cobarde antes de saltar sobre las chicas. Promete matarlas si Alan da un paso más, pero a Alan no le importa un bledo, y arremete con un golpe que atraviesa al dragón con su espada, liberando su técnica definitiva que destruye a la bestia por completo. Todos celebran la victoria, y Alan se da cuenta de que las chicas no sobrevivirían ni un día sin su ayuda, así que decide posponer su retiro hasta que el trabajo de Lisa termine. Terminado. A la mañana siguiente se despierta bajo el árbol solo para encontrar a Lisa mirándolo fijamente. Mira a su alrededor y ve a la niña sentada observando mientras la heroína Akira y Betty tienen un duelo para decidir quién es la más fuerte. De repente, Alan recuerda que ayer Lisa usó magia de curación de clase santa en Akira cuando resultó herida. Pero Lisa le pide que no revele esta información a nadie, ya que es un secreto que ha guardado, y Alan promete que su secreto estará a salvo con él. En ese momento, Akira llama a Alan, diciendo que quieren tener un duelo de entrenamiento con él también. Más tarde ese día, todos se preparan en el carruaje, pero Akira decide que prefiere ir por libre y no quiere viajar en un carruaje. Alan le pregunta si estará bien, pero ella jura que sabe cuidarse y les dice que se llevará a la niña con ella. Esto pone a Alan sospechoso, así que le advierte que tenga cuidado con el FBI. Y ella se va por su cuenta. Alan y los demás suben al carruaje, donde Lisa le pide perdón a Alan porque en la última pelea contra el dragón, su espada se rompió, y le cuenta que quiere ir a un pueblo cercano lleno de degenerados, ya que su amiga dice que allí no hay vida y forja unas espadas increíbles. Alan le dice que no se preocupe, pero acepta ir al pueblo de todos modos. Mientras tanto, en la casa de Alan, su padre y su hermano Karen hablan sobre cómo falló su plan. Resulta que fueron ellos quienes enviaron a los perros monstruo para atacar a la princesa, ya que hicieron un trato con el dragón para eliminar al héroe, pues quieren vengarse del reino. Karen empieza a gritar, pero su padre le ordena que cierre la boca, mientras dirige su atención hacia un tipo con aspecto de mayordomo viejo y le ordena que consiga más información sobre el paradero de la princesa. De vuelta en el pueblo, Alan se queda flipando al ver la zona llena de todo tipo de semihumanos merodeando mientras busca la casa de Noel.
Adentro encuentran a la chica tirada en el suelo, lo que asusta a Lisa, pero resulta que solo estaba agotada tras trabajar toda la noche. Lisa la cura y luego le pide que le fabrique una espada a Alan. Pero ella se niega rotundamente, diciendo que tiene muchísimos clientes que necesitan sus espadas pulidas y reparadas urgentemente. Por error, ella le pregunta qué pasó con su espada original. Alan se la muestra y ella lo mira con asco, diciendo que jamás forjaría un arma para alguien que no sabe cuidarla. Lisa le pide que la revise una vez, así que ella usa sus habilidades especiales para ver cómo se rompió y se da cuenta de que la espada fue usada a su máximo potencial antes de quebrarse. Esto le cambia de opinión y acepta el trabajo, echándolos a todos fuera para trabajar en paz. Después, los tres deciden entrar al pueblo para buscar un alojamiento, pero resulta que una chica con un vestido ridículo los ha estado espiando. Resulta que trabaja para el mayordomo. Ella le cuenta lo que vio, pero él se confunde porque se supone que solo había una guardia inútil con Lisa y no otro tipo. Tras pasar el día en la ciudad, Alan decide vender las escamas de dragón que recolectó en el gremio de aventureros. Un poco triste. Alan baja hasta el gremio de aventureros y se acerca al mostrador, solo para encontrarse con otra recepcionista peluda. Le entrega la escama de dragón y le pide que la cambie por dinero. Pero esta chica jamás ha visto una escama de dragón rojo en su vida y empieza a gritar como loca. Esto atrae la atención del mayordomo y de la peluda, quienes se acercan a Alan mientras el viejo empieza a preguntarle cómo consiguió la escama. Alan le explica que él y su grupo lucharon contra el Rey Dragón Rojo y lograron vencerlo, razón por la que tiene la escala. El mayordomo usa sus habilidades para revisar su nivel y se da cuenta de que Alan es un perdedor de nivel 1, así que pregunta si el héroe estaba en su equipo. Alan responde con sinceridad que sí, y juntos derrotaron a la bestia. El mayordomo parece satisfecho y sale fuera donde le dice a la Loli que el tipo es un nerd total que ni siquiera puede cortar su propio filete, mucho menos matar a un dragón, pero ella sigue sospechando. A la mañana siguiente, Alan y su grupo vuelven al lugar de Noel para ver cómo está, solo para encontrarla desmayada en el suelo otra vez. Lisa la ayuda a recuperar el conocimiento, mientras le informa a Alan que su espada está lista. Alan toma la delgada hoja azul y admite que, sin duda, es una de las mejores espadas que ha visto jamás. E inmediatamente la elfa sedienta le dice que quiere que la pruebe afuera. Lisa corta de inmediato, obligando a Noel a descansar antes de hacer cualquier cosa. Pero después salen al bosque para intentar abatir algunos monstruos. En el camino empiezan a charlar, y Alan le pregunta a Noel por qué es forjera, ya que normalmente ese oficio lo hacen los enanos. Noel le explica que es porque perdió a su familia cuando era una elfa joven y, mientras vagaba por el bosque, terminó siendo rescatada por una enana llamada Vanessa. Vanessa, ¿quién era más rudo que tú? Vanessa se encargó de ella, pero luego ocurrió un trágico accidente y la perdió para siempre. Antes de que pudiera explicar más, el mayordomo apareció de nuevo con la peluda en el bosque sin motivo alguno, y empezó a preguntarle si estaba allí para cazar monstruos. Pero Alan le dice que deje de actuar como un acosador, así que el mayordomo se larga rápido. Alan avanza y encuentra unos monstruos que destroza fácilmente con su nueva espada, cortándolos en pedazos, lo cual parece una prueba más que suficiente para la hoja. Pero esta elfa sedienta sigue sin estar satisfecha y reclama que deben cazar monstruos más fuertes, arrastrándolo hacia lo profundo del bosque. De repente, Alan se detiene y usa sus ojos mágicos antes de usar su espada para romper la barrera mágica frente a él, revelando una enorme abominación de lobo y tigre que le provoca un trauma a Noel al darse cuenta de que esa fue la criatura que mató a Vanessa. Así que le pide a Alan que la elimine de inmediato, mientras él se queda allí confundido sin saber qué decisión tomar. Noel empieza a recordar el pasado y cómo fue terriblemente abandonada cuando era joven. Aunque Vanessa la llevó a su hogar, casi nunca hablaba con ella ni se preocupaba por ella, y pasaba la mayor parte del tiempo golpeando la hoja una y otra vez con pura determinación en cada golpe. Noel intentó llamar la atención de Vanessa de todas las formas imaginables, gritando su nombre una y otra vez sin éxito. Incluso cuando quería comida, no recibía respuesta, lo que la irritaba un poco, así que terminaba comiendo lo que encontraba en la casa. Pero incluso después de eso,
Vanessa le aplicaba el tratamiento del silencio mientras seguía golpeando la hoja como un reloj. Finalmente, Noel intenta hacer algo drástico y agarra una espada antes de perder el equilibrio y caer sobre todas las demás herramientas. Pero a pesar de eso, Vanessa ni siquiera la miró para ver si estaba bien. Terminó durmiendo en la mesa y, al amanecer, Vanessa finalmente terminó de forjar su hoja. Y solo entonces Noel vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. Finalmente vuelve a la realidad y con los ojos llorosos, le dice a Alan que destruya a la criatura, ya que él fue quien mató a Vanessa. Pero Alan se niega a hacer nada, pues la bestia no intenta atacarlos. De hecho, está lejos de cualquier asentamiento humano, durmiendo tranquilamente y sin molestar a nadie. Al oír esto, Noel le arrebata la espada a Alan, y con los dientes apretados, corre hacia la bestia para asestar el golpe de gracia, solo para ser detenida por Alan, quien le advierte que será inútil, ya que la bestia tiene un hechizo de protección que bloquea cualquier ataque inferior a cierto nivel. Según él, necesitarán una espada sagrada para dañar al monstruo, pero Noel le asegura que su espada es lo suficientemente buena como para ser considerada una sagrada. Alan le aclara que su espada ni siquiera se acerca al nivel de una sagrada, y que por mucho que lo intente, la hoja no le hará ni un rasguño a la bestia. Tras decir eso, se da la vuelta y le dice que puede hacer lo que quiera. A la noche siguiente, regresa al pueblo y se reúne con Lisa y Betty para contarles toda la historia de lo que acaba de ocurrir en las profundidades del bosque. Lisa está confundida sobre por qué un monstruo tan grande estaría escondido en la selva sin hacer nada, pero Alan sospecha que alguien trajo al monstruo a esta zona a propósito, ya que usaron un hechizo para hacerlo invisible a simple vista. Luego se vuelve hacia Lisa y le pregunta cuál era el verdadero motivo de su visita, pues duda que haya venido solo para intentar forjar una espada. Lisa sonríe con timidez antes de admitir que tiene razón y que vinieron a investigar el asesinato del general de su ejército. Según ella, el general era un hombre muy justo y noble, pero un día fue hallado asesinado en su propia casa, sin señales de intrusos y sin pruebas, aparte del hecho de que el asesino se llevó la cabeza del general, dejando el cuerpo atrás. Betty sospecha que fue obra de un demonio, ya que ningún humano posee tal habilidad, pero no tienen idea de por qué un demonio se tomaría la molestia de asesinar al general tan discretamente. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, la Loli revisa al lobo monstruoso, pero está confundida de cómo un humano común como Alan pudo destrozar su barrera de invisibilidad tan fácilmente. Luego regresa al pueblo para informar al mayordomo. El mayordomo se queja de que el pueblo es un aburrimiento y quiere irse, así que le ordena a la Loli que vaya a eliminar a la princesa y al Gnoll elfo, lo cual deja a la chica en shock. El mayordomo nota su duda y se acerca, diciéndole que no tiene elección mientras un collar de esclava aparece en su cuello. Esa noche, Noel comienza a trabajar en la hoja otra vez tras recibir información clave de Alan sobre sus fallos. Y esta vez está decidida a forjar una espada que no tenga rival. Golpea el metal como lo hizo Vanessa, pero termina agotada y se queda dormida en el acto. En sus sueños, revive los horribles eventos de aquel día cuando su hogar fue atacado por el lobo monstruoso. Junto al mayordomo, quien quería eliminar a Vanessa solo porque intentaba crear espadas que rivalizaran con los tesoros sagrados. El lobo la lanza por toda la casa mientras ella intenta estabilizarse para contraatacar. Pero al tocarlo con su hoja, esta se hace añicos en 1000 pedazos mientras el lobo la ataca con sus colmillos. Con sangre en los dientes, el monstruo se gira para acabar con Noel cuando de repente, un enorme rayo la golpea y la heroína aparece frente a Noel. Al lobo no le importa y lanza un ataque, pero ella lo electrocuta de nuevo. El bicho se sacude como si nada y vuelve a atacar. La heroína contraataca y logra atajarle la cara con su espada sagrada, asustando tanto al mayordomo que decide huir del lugar. La heroína se disculpa por no haber salvado a Vanessa, pero Noel está destrozada porque, pese a todo su esfuerzo, la espada simplemente se desintegró al impacto. Llora desconsoladamente, jurando que fabricará una hoja superior incluso a una espada sagrada. A la mañana siguiente, despierta sintiéndose mucho más ligera. Se pregunta si Lisa la curó y sale a comprobarlo. Pero no encuentra a nadie y vuelve a su trabajo. Resulta que Alan la curó por la noche para asegurar su salud. Más tarde ese día, finalmente termina la espada. Y ahora, confiada en que es lo suficientemente fuerte como para competir con un tesoro sagrado,
Sale sola por la noche a intentar acabar con el monstruo. Encuentra al lobo durmiendo e intenta abalanzarse sobre él. Pero el lobo siente su presencia y la lanza contra un árbol. Apenas logra ponerse en pie cuando aparece el mayordomo, felicitándola por su resistencia, ya que casi todos mueren al ser golpeados por el lobo. Ella arremete de nuevo contra la bestia, pero con el poder de una mala animación, el lobo esquiva y le da una patada en la espalda. El mayordomo le dice que rece sus últimas palabras, pero justo cuando el monstruo iba a acabar con ella, Alan aparece y corta al lobo de un golpe. El mayordomo se ríe y le explica a Alan que era su plan. La Loli iba hacia la habitación de la princesa para matarla mientras dormía, pero encontró la cama vacía. Inmediatamente Betty y Lisa la delatan desde atrás. Gracias a las barreras de Alan, pueden ver a través de la magia de invisibilidad. La Loli intenta atacar, pero Betty la intercepta y, tras un breve intercambio, la empuja hacia atrás. Estaba a punto de asestar el golpe final, pero la princesa la detiene, y aprovechando esto, la Loli golpea a Betty en la cabeza y agarra el brazo de Lisa, pero se detiene justo antes de matarla. La princesa nota que la chica está siendo forzada a luchar cuando Betty le da un golpe en la cabeza y la deja fuera de combate. Mientras tanto, el mayordomo ordena al lobo que mate a Noel y a Alan, pero a diferencia de lo que pasó con Vanessa, cuando el lobo ataca a Alan, él logra cortarlo sin que su espada se rompa. El lobo muere al instante y el cobarde mayordomo huye despavorido. Alan lleva a Noel de vuelta a la ciudad donde se reúne con Lisa para interrogar a la Loli. Descubren que fue esclavizada cuando el mayordomo arrasó su aldea y mató a todos, por lo que no tenía otra opción que servirle. Esto le recuerda a Noel su propia infancia, y al igual que Vanessa hizo antes, ella se acerca a la Loli para liberarla de sus cadenas, declarando que la llevará consigo y vivirán juntas. Esto la deja llorando de felicidad, resolviendo gran parte del conflicto. Pero Alan aún no ha terminado con el mayordomo. Quiere acabar con él para siempre. Se adentra solo en el bosque usando ataques especiales para rastrearlo. Pero resulta que mientras se escondía tras las montañas, un demonio lo encontró y lo eliminó antes de abandonar el lugar. Resulta que las órdenes para eliminar al mayordomo fueron dadas por el propio padre de Alan, quien contrató al demonio y es responsable de la muerte del general del reino. Él le dice al demonio que quiere acabar con el héroe y la princesa, pero su hijo interviene, diciéndole a su padre que él se encargará personalmente del grupo de la princesa. Mientras tanto, Alan y su equipo están en el taller de Noel. Han intentado buscar pistas sobre los asesinos del general, pero hasta ahora no han encontrado nada. De repente, Noel le da una idea a Alan, contando la historia de una aldea cercana donde un fantasma con armadura plateada aparece por las noches y acecha el cementerio. Betty entra en pánico al oír esto porque le temen a los fantasmas como una niña de 5 años. Mientras todos se burlan de ella, Lisa decide investigar la historia del fantasma. Alan también acepta, ya que los demonios podrían saber cómo resucitar a los muertos y podrían hallar pistas si la historia es cierta. Así que, esa noche, Alan y su grupo llegan a la aldea y encuentran a la gente trabajando duro para preparar Halloween. Lisa pregunta si han visto a un hombre con armadura plateada por la zona. Dicen que nunca han visto nada parecido, y Lisa se siente decepcionada por su respuesta. Alan sugiere revisar el cementerio local. Aunque no se menciona en la historia original, deciden ir. Encuentran el lugar vacío, pero Betty está alerta y al oír un de hojas, se da la vuelta. Esperaba a un enemigo, pero solo encuentra a un hombre con ojos completamente blancos. Sin sospechar nada, siguen al hombre hasta la casa del jefe de la aldea, quien niega haber visto fantasmas, pero como consuelo, invita a Lisa y los demás a quedarse 2 días para presenciar el festival mañana. Alan acepta de inmediato y el jefe organiza su alojamiento. Mientras Lisa duerme en su habitación, tiene un sueño con su infancia donde ve a su tío, quien era caballero y su guardaespaldas. Ella lo adoraba y él también la adoraba a ella. De repente, el crujido de las tablas del suelo interrumpe su sueño y sale para ver qué está pasando. Mientras Lisa mira por la ventana, se queda en shock al ver a un caballero con armadura plateada que se parece extrañamente a su tío. El caballero comienza a alejarse y Lisa corre tras él, terminando en el cementerio. El caballero desaparece y de pronto unos zombies brotan del suelo.
Lisa grita aterrorizada, pero entonces Alan la despierta. Resulta que solo era una pesadilla, pero el sentimiento de terror y soledad aún no abandona a Lisa, así que se aferra a Alan pidiéndole que la deje así por un momento. El día cambia y, al atardecer siguiente, los aldeanos se disfrazan de fantasmas para celebrar Halloween, encienden una gran hoguera y bailan alrededor mientras Alan y las chicas observan. De repente, el hombre de ojos blancos se les acerca y les invita a unirse al festival. Lisa dice que está cansada y prefiere descansar, pero pide a Betty y Alan que disfruten del festejo. Alan sospecha de algo turbio en la aldea, así que usa sus ojos mágicos para escanear el área rápidamente. Luego, acepta la petición de Lisa y corre hacia los aldeanos que bailan, mientras Betty lo sigue. Justo cuando Lisa se queda sola, una extraña estela de humo pasa frente a ella y, de repente, escucha la voz de su tío. Se da la vuelta y lo ve tras una multitud de aldeanos enmascarados, así que corre hacia él con entusiasmo. Empuja a los aldeanos mientras el caballero se adentra en la oscuridad. Finalmente, Lisa llega al bosque oscuro, y la extraña bruma se vuelve aún más densa a su alrededor. El caballero de plata aparece ante ella, y efectivamente, es su tío. Él le advierte que entrar en un bosque por la noche es peligroso, pero Lisa simplemente responde que no teme a nada porque él está con ella. Ella recuerda que una vez él la protegió mientras ella recorría una peligrosa ruta de montaña. Su carruaje fue atacado por monstruos, así que su tío salió corriendo para repelerlos. Hacerlo. Dio lo mejor de sí para proteger a Lisa y atacó a una bestia que iba tras ella. Sin embargo, el monstruo no murió al primer golpe y contraatacó. El caballero resultó gravemente herido, y el monstruo lo atrapó en sus mandíbulas para salir volando. El caballero usó toda su fuerza para atravesar el corazón de la bestia, y ambos cayeron al río que estaba abajo. Esa fue la última vez que Lisa lo vio, y como el equipo de búsqueda nunca lo halló, ella siempre creyó que seguía vivo en algún lugar. En algún lugar. Ahora, ella le pregunta dónde estuvo todo este tiempo, y el caballero responde que ha estado ardiendo en odio contra la familia real mientras se escondía y planeaba su venganza. El caballero le dice a Lisa que su padre, el rey, intenta matarla, y ella lucha por creer lo que acaba de escuchar. Su tío afirma que el emperador persigue a quienes nacen con dones naturales. Dice que entre esos elegidos están el héroe, Noel, el general que perdió la vida, e incluso Lisa, quien posee el poder de una santa. El caballero cree que el rey ve a personas como ellos como apóstoles de Dios que se rebelarán contra él y destruirán su reino. Por eso planea eliminarlos a todos. Entonces, el caballero extiende su mano hacia Lisa, pidiéndole que se una a él para derrotar a su malvado padre. Lisa queda atónita por sus palabras, pero decide no confiar en él ciegamente. Ella afirma que, aunque lo que dice sea cierto, cree que pueden resolver este asunto hablando pacíficamente con el rey. El caballero se da cuenta de que la chica no va a caer en su juego, así que revela su verdadera naturaleza y comienza a levitar usando magia oscura. Ataca a Lisa, pero de repente, Alan aparece para rescatar a su chica. Él bloquea el ataque del caballero y lo obliga a retroceder. Alan revela que ha estado vigilando a Lisa todo este tiempo y sabe que el caballero está bajo el control de un demonio ahora mismo. Usa sus poderes mágicos y rompe el hechizo sobre el cuerpo del hombre para liberarlo de la influencia demoníaca. Lisa está preocupada por su tío, pero él se levanta y le dice que sus preocupaciones son en vano porque ya está muerto. Agradece a Alan por romper el hechizo que lo obligaba a atacar a su sobrina. Revela que todo lo que le dijo sobre el rey intentando matarla era una mentira. El caballero le pide entonces a Alan que cuide de Lisa por ella, y él promete mantenerla a salvo. El caballero se alegra al oír eso, y luego hace su última petición a Alan, desafiándolo a un duelo rápido. Alan acepta con elegancia y el caballero arremete contra él primero. Alan bloquea su primer ataque, y ambos hombres intercambian golpes mostrando sus habilidades con la espada. Mientras Lisa los observa, recuerda cómo su tío prometió protegerla de cualquier peligro hasta que alguien más fuerte que él estuviera listo para estar a su lado. Hoy es el día en que ese deseo se cumple, y mientras yace en el regazo de Lisa tras ser derrotado por Alan, le pide que deje de llorar. Dice que ella fue realmente como una hija para él, y le desea felicidad eterna mientras exhala su último aliento. Más tarde esa noche, mientras Alan vigila la aldea desde la muralla fortificada, el jefe del pueblo se le acerca y pregunta cuánto tiempo lleva conociendo su secreto.
Él revela que lo sabía desde el principio. Todos en este pueblo estaban muertos y el jefe era quien los controlaba con magia. Alan confiesa que, aunque sabía esto, no quería molestar la paz del lugar. Sin embargo, el jefe no tiene intención de ser amable porque es un demonio. Invoca a sus zombies para atacarlo, pero Alan usa su poder y rompe el control sobre ellos, lanzando luego un tajo volador que corta al jefe demoníaco y a todos sus zombies en dos. Ellos se desintegran y el jefe deja atrás un núcleo mágico. Al día siguiente, cuando retoman su viaje, Alan analiza el núcleo y encuentra los poderes de su hermano menor en él. Cree que fue este el responsable de la resurrección del tío de Lisa, así como de la muerte del general. Sin embargo, Lisa recibe un mensaje de un soldado que le informa que el general, supuestamente muerto, ha regresado de repente, y nadie puede creer tal noticia. Por otro lado, el hermano menor de Alan, Brett, está soñando con el día en que todo se fue al traste. Fue el día en que su madre murió y su padre perdió el corazón y toda la fe que tenía en el mundo. Se convirtió en un hombre amargado y resentido que miraba a sus hijos con desprecio. Brett era demasiado joven para entender por lo que pasaba su padre y solía ser despreciado por él. Los sirvientes comentaban cómo Brett solo jugaba a pesar de la pérdida de su madre, comparándolo con Alan, quien era mucho más maduro para su edad. Brett descargó ese resentimiento en Alan y lo culpó por mirarlo por encima del hombro, tal como hacía su padre. De repente se despierta empapado en sudor frío y golpea su almohada frustrado por el sueño. Poco después, va a saludar a su padre, quien ríe de forma maníaca mientras lee una carta. El papel arde en sus manos mientras declara que es hora de empezar su venganza contra este reino y contra los mismos dioses. Aterrorizado por la reacción de su padre, Brett piensa que él es el único apto para liderar a la familia. Mientras tanto, los rumores sobre el regreso del general muerto comienzan a circular por la ciudad. No solo eso, el general resucitado parece haberse unido a la rebelión contra el rey e intenta convencer a los ciudadanos de unirse a su causa. El capitán Edward de los Caballeros Reales y su asistente caminan por la ciudad escuchando los rumores. El asistente cree que las noticias eran inevitables, pero se están extendiendo sospechosamente rápido. Edward también cree que alguien está difundiendo los rumores a propósito, y su asistente le pregunta qué opina sobre el regreso del general. Él responde que no importa si es un impostor o un fantasma, porque si actúa como enemigo del reino, los caballeros lo derribarán. Está seguro de que, si el general estuviera vivo, tomaría la misma decisión que él. Entran en un callejón donde una figura alta y encapuchada aparece de repente ante ellos. Ambos caballeros se preparan para luchar, pero el hombre se quita parcialmente la capucha revelando que es el arzobispo de la iglesia. Edward le pregunta qué hace en un lugar tan peligroso solo, y el arzobispo responde que quiere hablar con él en secreto e invita a entrar. Edward acepta la invitación pese a las dudas de su asistente. Asegura que no irá a una batalla, sino que es solo un viaje para recolectar información. Se marcha con el arzobispo, pero su asistente aún no puede superar esa sensación de inquietud. El arzobispo guía a Edward hasta el campo de entrenamiento y luego desaparece. Edward se queda solo en la zona cuando alguien lo ataca por la espalda. Detecta la sed de sangre a tiempo y detiene el ataque. Pero resulta que es su viejo amigo y el padre de Alan, Craig. Edward lo repele y ambos intercambian saludos, hablando sobre cómo no han cambiado nada en tantos años. Edward menciona que no veía a Craig desde el funeral de su esposa, y le pregunta por qué está aquí de repente. Craig se ríe llamándolo idiota. Revela que el arzobispo ya está bajo su control y ataca a Edward, quien aún no entiende qué es lo que está pasando. Él bloquea el ataque de Craig mientras exige una explicación, y Craig declara que ya no necesita este mundo. En otro lugar, Brett viaja en un carruaje para ejecutar sus planes. Sin embargo, lo único que ocupa su mente son los recuerdos de la muerte de su madre. En aquel entonces, él no era capaz de entender el concepto de la muerte y le preguntó a Alan por qué su madre no despertaba. Alan simplemente le dijo que todas las personas mueren algún día y lo consoló sosteniendo su mano. En ese tiempo, su relación no era tan mala, y Brett solía visitarlo cuando no podía dormir por la noche. Le preguntó a Alan si él era un fracasado, porque su padre lo había llamado así anteriormente. Alan intentó convencer a Brett de que no era un fracaso y que no debía prestar atención a quienes juzgaban su valor sin darle una oportunidad.
Sin embargo, él solo podía llorar porque no podía creer las palabras de su hermano por encima de las de su padre y huyó de Alan. Pronto, comenzó a mostrar crecimiento y su padre lo reconoció y empezó a tratar a Alan como el fracasado en su lugar. En cambio, Brett estaba feliz de recibir la atención de su padre y también frustrado porque, a pesar de que todos lo llamaban perdedor, Alan no le daba ninguna importancia. Brett le dijo que él no era digno del nombre de su familia, pero Alan le respondió que si alguna vez se encontraba en el camino equivocado, debería pedirle ayuda. Brett es sacado de su viaje por la nostalgia cuando una figura misteriosa aparece frente a él. El hombre misterioso le informa que las preparaciones están listas y le pide que informe sobre su zona. Él responde que ha usado su don para controlar al arzobispo y atraer a Edward. El hombre misterioso piensa que Edward es un oponente problemático porque puede anular cualquier don en un radio de 1 metro, y por eso se le considera invencible en el campo de batalla. Brett afirma que su padre ya se está encargando de Edward, así que no necesitan preocuparse por él. Si surge el peor de los casos, está listo para usar su habilidad especial para ejecutar el plan sin verse afectado por las capacidades de Edward. Le recuerda al hombre misterioso que su bando ha estado fallando constantemente y le pregunta si esta vez tendrán éxito, lo que enfurece al hombre. De repente, su compañero se teletransporta justo a su lado e informa que el héroe ha aparecido. Desaparecen tras advertirle a Brett que no se tolerará ningún fallo más. Y él está decidido a no fallar como su hermano mayor. Mientras tanto, el héroe Akira y la chica Sara, a quien ella adoptó, viajan por la ciudad. Akira nota una figura encapuchada siguiéndolas y rápidamente aumenta su paso. Una vez llega a una zona aislada, les dice a sus acosadores que salgan de su escondite. Y 4 hombres encapuchados aparecen a su alrededor y declaran que la matarán. Akira no cree que sean capaces de hacerlo y los atacantes están de acuerdo. Sin embargo, activaron un hechizo que habían colocado sobre Sara y toda la gente en su aldea, convirtiéndola en una bomba viviente. Mientras Akira intenta consolar a la niña, los hombres encapuchados cargan sus bolas de fuego, y su líder declara que en cuanto las bolas golpeen a la chica, su energía vital se usará como combustible, y ella explotará. Le preguntan a Akira si morirá con la niña o si la abandonará para salvarle la vida. Akira duda, pero de repente, Sara la empuja y le dice que corra. Ella se niega a hacerlo y abraza con fuerza a la niña, mientras las bolas de fuego son disparadas hacia ellas. Por otro lado, el asistente de Edward ha traído a algunos caballeros para cuidar a su capitán cuando, de repente, una de las figuras encapuchadas aparece ante ellos. El asistente prohíbe que los caballeros ataquen porque sabe que el extraño es mucho más fuerte que ellos. Sin embargo, declara que no está allí para hacerles daño y ofrece contarles la verdad sobre el mundo. En la ciudad principal, el arzobispo y el general resucitado, Cyril, aparecen de repente ante el público. Están siendo manipulados por Brett usando su habilidad especial. El general Cyril primero se disculpa con la gente por la confusión y el pánico que su información ha causado. Luego pasa directamente a su agenda y dice que les dirá la verdad sobre este mundo ahora mismo. El arzobispo da un paso al frente y dice que los dioses les están mintiendo. Afirma que los dones que todos reciben no son bendiciones divinas, confundiendo a la gente. Cyril les pide que reflexionen sobre ello. Enfatiza que la vida de todos está dirigida por los dones que reciben. Sin embargo, muchas personas no reciben los dones que realmente quieren o merecen. El arzobispo declara que los dioses usan los dones para controlar a los humanos como marionetas, pero hay una forma de escapar de ser sus esclavos. Les dice a todos que si renuncian a sus dones, se librarán del control de los dioses y se convertirán en los dueños de su destino. La gente no cree lo que escucha, así que el general Cyril dice que tienen a alguien que puede resolver sus dudas. Con eso, Brett hace su entrada y les pide a todos que miren detrás de ellos. Encuentran una bestia gigante con aspecto de perro y entran en pánico al verla. Brett les dice que no se preocupen, ya que la bestia ha sido creada artificialmente por ellos para ayudarlos con diversas tareas. Cyril dice que una sola bestia equivale a 10.000 soldados y no tiene ninguna debilidad. Todos creen en las palabras del general, pero piensan que, a pesar de sus capacidades, la criatura artificial no puede reemplazar los dones de cada uno. Brett dice que su habilidad entra en juego ahora. Su habilidad se llama marioneta, y el arzobispo afirma que puede despertar las verdaderas capacidades ocultas de una persona, e incluso si renuncian a sus dones, podrán volverse mucho más fuertes con su ayuda. Asegura que las habilidades serán algo que ellos mismos habrán desarrollado por voluntad propia, y que liderarán al mundo hacia una nueva era de prosperidad.
La gente empieza a creerles ahora, pero se preguntan qué pasará cuando Brett fallezca. Él también estaba esperando esa pregunta y convocó a uno de sus compañeros encapuchados para responderla. Declara que una vez que él muera, sus amigos ayudarán a la gente a renunciar a sus dones y abrazar su potencial oculto. La figura misteriosa se quita la capucha para revelar que es en realidad un demonio. La multitud entra en pánico al verlo, pero Brett les asegura que ha establecido con éxito una relación amistosa con los demonios. Declara que fueron ellos quienes le informaron sobre la verdad de los dones, y que son ellos quienes pueden ayudarlos a deshacerse de ellos. Les dice a todos que no necesitan dones para vivir bien, y la gente vitorea mientras acepta sus palabras como verdaderas. Brett disfruta de su reconocimiento y piensa que todos lo necesitan. Mientras tanto, la batalla entre Edward y Craig llega a su fin, con el Capitán Nocturno en clara desventaja. Está seguro de haber anulado el don de Craig, pero el hombre es tan poderoso que incluso sin él sigue siendo una amenaza. De repente se da cuenta de que la fuente de su fuerza no es su don, sino su nivel. Algo que Craig confirma. Declara que al subir de nivel, uno puede trascender los límites humanos y obtener la fuerza incluso para matar a los dioses. Edward es desarmado pronto y puesto de rodillas, y Craig apunta su espada hacia él cuando, de repente, una persona encapuchada entra en la arena. Craig le pregunta si ha derrotado al héroe, pero la persona lo ataca a él antes de revelar que es la propia heroína, Akira. Cuando los demonios la atacaron antes, en lugar de explotar, Sara emitió una barrera protectora, dándole a Akira la oportunidad de acabar con los demonios. Recordó que Alan había anulado el hechizo de maldición sobre Sara antes de separarse, y gracias a eso, todo se resolvió pacíficamente. Mientras tanto, el asistente también rechaza las enseñanzas que el demonio encapuchado le dio y dice que, aunque usen regalos para controlarlos, protegen el reino por voluntad propia. Él y sus hombres desenvainan, pero el demonio simplemente desaparece y comienza a cazar a los caballeros uno a uno. Incluso el asistente resulta herido, pero aún no está listo para rendir sus ideales de caballero. De pronto, la guerrera Betty aparece para darle apoyo. En la plaza de la ciudad, Brett se siente el héroe mientras todos lo aceptan como su salvador, cuando de repente escucha una voz familiar preguntándole si se está divirtiendo. Mira hacia adelante. Oye, si has llegado hasta aquí es porque la historia te está enganchando, ¿verdad? Pues hazme un favor, dale un like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote más contenido. Gracias de corazón. Volvamos a la historia, y ve que Alan está ahí. Y eso hace que toda la rabia acumulada en Brett explote mientras se prepara para enfrentar a su hermano. Alan simplemente saca un pequeño proyector holográfico que muestra imágenes de Betty enfrentando al demonio de su lado. Ella le pregunta al demonio si conspiró con la familia Westfeld e intentó asesinar al general Cyril y a la princesa Lyes. El demonio lo confirma, y Betty le pregunta cuál es su objetivo. Confiado en que la mujer morirá a sus manos, el demonio le revela su plan, sin saber que el humilde está allí con un dispositivo que transmite todo lo que dice Alan en tiempo real. El demonio menciona que quienes poseen poderes fuertes, como el general y Lyes, solo estorbarán sus planes. Este mensaje llega a todos los humanos en la plaza y Brett entra en pánico al ver su plan expuesto. Está furioso con Alan por ser un estorbo y le grita a todo pulmón que no se interponga en su esquema. Todos escuchan eso y Brett se da cuenta de que metió la pata. De repente, la princesa Lyes aparece y les dice a todos que hubo un intento de asesinato contra ella por parte de un monstruo artificial como el que ven. La gente le cree y Brett pierde los estribos al notar que su plan nunca funcionará. Empieza a reír como un loco y le dice a Alan que no lo culpe por lo que hará después. Usa su habilidad de marioneta para controlar a los caballeros y atacarlos al público. Pero Alan reacciona antes y rompe las cuerdas. El arzobispo y el general también pierden el conocimiento cuando la habilidad de Brett deja de afectarlos. Grita de rabia y libera a sus monstruos artificiales. Todos entran en pánico al ver eso, y mientras Liz los guía a un lugar seguro, Alan mira a su hermano. Piensa que si lo hubiera criado mejor no habría terminado así. Pero al recordar el pasado, está seguro de que Brett rechazó todas sus ofertas de ayuda. Ahora, está decidido a salvar a su hermano de convertirse en un villano irremediable. Brett salta hacia él, llamándolo fracasado mientras lanza sus hilos hacia él. Alan simplemente atrapa esos hilos, jala a su hermano hacia él y lo noquea de un solo golpe.
Mientras tanto, Líes consuela a un niño que llora, y Alan le pide que se encargue de la evacuación y demás cosas aquí. Él quiere detener los planes malvados de su padre ahora mismo, pero Líes teme que sea una batalla emocionalmente devastadora para él. Alan recuerda lo frío que su padre lo trató, pero aún así quiere detener sus acciones malvadas de todos modos. Por otro lado, Betty lucha contra el demonio en las calles. Es confuso para el asistente, porque todo lo que ve son chispas mientras sus espadas chocan. Betty cuenta con la ayuda de Lowly y se vuelve invisible para que el demonio no pueda verla. El demonio se da cuenta de que está en desventaja, así que planea retirarse, pero el humilde lo nota y le lanza una daga. Betty actúa inmediatamente después de eso, y asesta un golpe fatal al corazón del demonio. Tras este desintegrarse, el capitán se arrodilla ante ella y le agradece. Ella le dice que tienen trabajo por hacer porque los demonios están atacando a toda la ciudad a la vez. Pide a todos los que puedan luchar que salven a los ciudadanos, y el asistente jura salvar a todos incluso a costa de sus vidas. De pronto, Noel llega para apoyarlos con unas armas increíbles. Al otro lado, el héroe Akira y el capitán Edward enfrentan a Craig, quien los ha acorralado. Él emana una aura oscura intensa, y Akira siente que predice todos sus movimientos con facilidad. Edward le dice que el don de Craig se llama Sepulturero, y le permite ver varios futuros posibles. Sin embargo, requiere demasiada concentración, y agota mucho el cuerpo del usuario. Edward le dice a Craig que su esposa no habría querido que tomara tales medidas por poder. Craig le responde que previó la muerte de su esposa una y otra vez, y no importa cuánto intentara, no pudo cambiar ese futuro. Se sintió impotente y sin esperanza tras perderla, y pensó que su vida no era más que un juguete para los dioses. Craig empieza a llorar lágrimas de sangre, diciendo que el don de Mariel se llamaba Madre Sagrada, y se suponía que daría a luz al héroe que salvaría al mundo. Sin embargo, dio a luz a un fracasado como Alan, quien ni siquiera obtuvo un don. Él ruge, liberando rayos rojos de su cuerpo, preguntando cuál era el propósito de su don y de su muerte si no pudo dar a luz a un héroe. Ahora está decidido a borrar todos los dones e incluso a los dioses del mundo. Los rayos rojos desaparecen y la aura oscura vuelve a rodear el cuerpo de Craig. Akira le dice que deje de dar rodeos cuando la simple verdad es que no pudo superar la muerte de su esposa. Craig admite que tiene razón, y de repente, empieza a intercambiar su fuerza vital por una potencia abrumadora. Lanza un rayo de magia oscura hacia Akira, quien lo bloquea con un rayo, y están igualados. Sin embargo, Craig añade más poder a su ataque y sobrepasa a la heroína, lanzándola lejos. Ella choca contra una pared y pierde el conocimiento, dejando a Edward solo para enfrentar a Craig. Él se da cuenta de que Craig usa poder demoníaco, y le pide que se detenga antes de perder todo sentido de sí mismo. A Craig no le importa su opinión y lo golpea con el rayo oscuro también. Edward siente la oscuridad asfixiándolo y tragándoselo, y de pronto se encuentra en un mundo donde los recuerdos dolorosos de Craig son burbujas negras que surgen de un mar. Empieza a llorar y pide perdón a su amigo por no entender su dolor, y de repente, la aura oscura que rodea a Craig desaparece. Edward cree haberlo salvado mediante el poder de la amistad, pero entonces Craig le apuñala el corazón. Cae muerto con eso, y Akira se horroriza por lo que acaba de ver. Ella le grita a Craig que su amigo pensaba en él hasta el último momento, pero a él ya no le importa. Le dice que es su turno de morir, y dispara un rayo oscuro hacia ella. Akira se prepara para ir al otro mundo, pero el ataque no la alcanza. Al abrir los ojos, encuentra a Alan frente a ella, y Craig no está nada contento de que su hijo fracasado esté en su camino. Alan también responde que habría preferido que alguien más hiciera este trabajo. Craig concentra su aura oscura, diciéndole a su hijo que siempre será un estorbo para él. Lanza el rayo oscuro hacia él, pero Alan lo bloquea todo con facilidad. Craig se queda atónito, pues el ataque estaba impulsado por su odio, y no creía que su odio pudiera ser contrarrestado tan fácilmente. Pregunta quién demonios es Alan, y él responde que es un fracasado. Pero aún así, hay personas a las que no puede abandonar, y su madre querría que ayudara a todos también. Alan libera un aura radiante, pero Craig se enfurece aún más y le ordena que no mencione a su esposa. Su odio y oscuridad empiezan a desbordar su cuerpo, y lanza un intenso rayo oscuro hacia Alan, quien tiene problemas para bloquearlo.
De repente, Alan se sumerge en el mar de la angustia de su padre y siente su desesperación sin fondo. Ve los recuerdos de la muerte y el funeral de su madre, e incluso los de su nacimiento. Es la primera vez que Alan nota cuánto se amaban sus padres. Pero a pesar de esto, no dejará que su padre destruya el mundo. Desata todo su poder y disipa toda la oscuridad que lo rodea. Acto seguido, usa su movimiento especial y convoca múltiples espadas etéreas lanzándolas hacia Craig. Craig recibe el impacto directo de este potente ataque, pero parece estar bien a primera vista. Sin embargo, empieza a temblar y el daño recibido lo deja de rodillas. Escupe sangre sobre su espada destrozada y le grita a Alan llamándolo fracasado. Su poder entra en modo sobrecarga y libera todo de golpe, creando un tornado a su alrededor. Su energía genera nubes oscuras que crecen hasta cubrir todo el cielo. La ciudad se sumerge en la penumbra y la gente entra en pánico, anticipando el fin del mundo. No obstante, Lies pide a todos que mantengan la calma y confíen en Alan. En la arena de entrenamiento, Craig sigue liberando una cantidad absurda de energía oscura, y Akira comenta que esto ya supera las capacidades humanas. Alan dice que no tiene otra opción más que detener a su padre ahora mismo. Comienza a liberar su poder gradualmente mientras corre hacia él. Gana velocidad y activa uno de sus ataques definitivos llamado Flash, lanzándose contra Craig con todo su cuerpo cubierto por una densa magia. Su ataque penetrante choca contra el tornado oscuro, haciendo que salten gotas de energía oscura por todos lados. Alan sigue avanzando a través de las defensas de su padre cuando, de repente, tentáculos oscuros brotan del tornado y se aferran a él. Se encuentra en la mente de su padre, con nada más que una esfera oscura frente a él. Escucha gemidos provenientes de la esfera y se da cuenta de que es su padre, prisionero de su propia furia. Alan comprende que no era muy diferente a él, porque él también estuvo huyendo de las traiciones de su vida pasada todo este tiempo. En cierta forma, puede entender lo que es ser un prisionero de emociones negativas. Por eso decide liberar a su padre. Clava su arma en la esfera oscura y de pronto, una brillante columna de luz aparece frente a él. La luz comienza a expandirse, devorándolo todo a su paso, y con eso la oscuridad que rodeaba a Craig en el mundo real se disipa. Luego, envuelto en una luz verde, reaparece gravemente herido. Una mariposa de brillo místico desciende hacia él, y justo cuando se posa en su mano, el cuerpo de Craig comienza a desmoronarse. Mientras se desvanece, Craig finalmente acepta que su hijo fracasado ha aceptado su destino. Llora, mencionando el nombre de su esposa como sus últimas palabras antes de que la mariposa mística lo guíe al más allá. Poco después, Alan visita al rey, quien le otorga el título de Duque de Westveld por sus grandes servicios en la batalla reciente. Sin embargo, Alan rechaza cortésmente la recompensa y el rey acepta. Mientras regresa a su oficina, su asistente le pregunta si está seguro de dejar ir al chico. El rey recuerda haber cargado al pequeño Liz en sus brazos, quien le habló con emoción sobre Alan. Piensa que el muchacho salvó al país y a su querida hija, así que esto es lo mínimo que puede hacer por él. Mientras tanto, Alan se prepara para partir con Noel y la pequeña, cuando Liz aparece corriendo y les pide que la dejen acompañarlos. Se sorprenden porque una princesa no debería abandonar el palacio sin motivo, pero Liz informa que ahora es Liz Westfeld y cuidará de ese territorio. Alan no tiene más remedio que aceptarla al oír eso. Noel le pregunta por Betty y Liz responde que es una guardia de la familia real. Sin embargo, ahora Liz no es miembro inmediato de la realeza, así que no puede servirle. A pesar de eso, Betty intenta encontrar un vacío legal para poder servirla. Alan le pregunta si estará bien sin ella, y Liz afirma que se siente mucho más segura con él cerca. Con eso, suben al carruaje y parten hacia su nueva vida. Sin embargo, pocos saben que hay otra persona en este mundo con poderes como los de Alan, y ella también lo conoce. Se pregunta por qué reencarnó aquí, y decide descubrirlo pronto. Alan tiene un sueño con su vida pasada, en el que el ángel alado le pide perdón mientras él está en su lecho de muerte. Ella llora, diciendo que no lo convirtió en un héroe pensando que terminaría así, y le agradece por salvar el mundo antes de preguntarle cuál era su último deseo. Despierta de ese sueño y baja las escaleras, donde Lisa está preparando el desayuno para él. En cuanto Alan se sienta, Noel aparece con muy poca ropa y Lisa entra en pánico al verla en ropa interior. Alan le dice que al menos debería vestirse antes de venir aquí,
y ella solo le guiña un ojo, diciendo que él ya la ha visto en una situación aún más vulnerable. Lisa se altera y lo sacude, exigiendo una explicación. Él explica las cosas mientras desayunan, y dice que el taller de Noel estaba demasiado caliente, así que solo se quitó algo de ropa. Y eso fue todo. Noel le recuerda entonces que debe ayudarla a probar nuevas armas, y Lisa dice que también debe ayudarla con el papeleo. Incluso prometió a Diloli tomar una siesta con ella, y Alan entra en pánico porque olvidó todas esas promesas. De repente, una chica con orejas de perro del gremio de aventureros viene por él, ya que hay una montaña de peticiones para él. Empieza a arrastrarlo, pero Lisa y los demás la detienen. Empiezan a pelear entre ellas por el derecho a pasar tiempo con Alan, y él se siente avergonzado por la atención que recibe de repente. Logra hacer todo, pero termina agotado por ello. Más tarde, les dice a todos que planea viajar al imperio cercano para cambiar de aires. Y si encuentra un buen lugar en el camino, se establecerá allí permanentemente. Lisa no está contenta con eso, mientras Noel le habla a Loli sobre el Imperio Víctor, que es una potencia en términos de amistad con su reino. Es famoso por sus múltiples herreros enanos, y Noel decide acompañar a Alan para ver el imperio. Incluso la pequeña dice que irá con ellos, y Noel logra convencer a Alan de dejarlas unirse. Lisa, sin embargo, debe quedarse para gestionar el ducado. Bueno, llama a Betty y le encarga el trabajo para poder unirse también a Alan en su viaje. En el camino, Noel le pregunta si realmente está bien dejar el ducado para viajar, y Lisa dice que necesita visitar el imperio para confirmar algunas cosas. Aunque el imperio es aliado, el emperador es ambicioso y habría atacado durante el caos de hace unos meses. Sin embargo, no hicieron nada. Y ella quiere ver qué planean como la nueva duquesa de Westfeld. Pronto, su carruaje atraviesa un camino de montaña accidentado y Noel se queja, preguntando si no pueden tomar una ruta más suave. De repente, Alan detiene el carruaje porque acaba de divisar unos monstruos llamados lobos de arena adelante. Noel y Loli hablan sobre lo feroces que son esos monstruos, pero Alan salta hacia ellos e inmediatamente los destruye en segundos. Regresa al carruaje, pero ahora duda de que alguien haya enviado a los lobos a propósito. Un par de días después, llegan a la primera gran ciudad del imperio. A pesar de estar llena de actividad, Alan está alerta porque siente que el ambiente es intimidante debido a la enorme cantidad de guardias. De repente, choca con una chica pelirroja y la reconoce de inmediato como Ina. Ella también lo identifica y le pregunta qué hace en un lugar así. Él le devuelve la pregunta, preguntándole qué hace la hija del marqués imperial aquí sin sus guardias. Ella se pone nerviosa y le pide que la suelte, y él lo hace. Las chicas de Alan están celosas de su cercanía con Ina, pero Lisa la reconoce. Ella también se da cuenta y le pregunta qué hace aquí. Y Lisa miente nerviosamente diciendo que solo están de paseo, pero es pillada al instante. Ina no le hace preguntas, pero les advierte que el imperio está sumido en el caos y una sola chispa podría desatar un desastre total. Por eso quiere que Alan y sus chicas vuelvan a su tierra antes de meterse en problemas. Revela que incluso los caballeros Lobo Negro, quienes son los guerreros más temidos del imperio, tienen permiso del emperador para actuar por cuenta propia. Ina les advierte que se alejen de los caballeros Lobo Negro a toda costa y se marcha de inmediato. Lisa y las demás están confundidas. Pero Alan nota algo y decide seguir a Ina, dejando atrás a sus chicas. Él alcanza a Ina, quien en realidad era el ángel alado de su sueño. Era la discípula de los dioses en su vida pasada que siempre le decía qué hacer. Él le pregunta si advirtió como Ina o como el ángel. Y ella responde que solo estaba siendo ella misma porque sus poderes son limitados ahora. Alan comenta que es una sorpresa que ella también terminara en este mundo, y Ina se sonroja al decir que es porque él atrae problemas por donde va, así que vino a apoyarlo. Le dice que se vaya a casa si quiere vivir en paz, y él simplemente se despide agradeciéndole mientras busca a sus chicas. De repente, ocurre una explosión a lo lejos y al ir a investigar, encuentra a un hombre huyendo de los guardias que viene directo hacia él. El hombre buscado desenvaina su espada pidiéndole a Alan que se aparte, pero este simplemente le da un toque en la espalda y lo tumba. De repente, el tipo queda envuelto en una nube de humo negro y un círculo mágico aparece tras su espalda. La sangre brota de cada herida y el hombre muere al instante. Inmediatamente llegan los caballeros.
Su capitana siente curiosidad por la situación y por la presencia de Alan allí. Él levanta las manos mientras ella lo interroga. Ella quiere saber qué pasó aquí, y Alan explica que golpeó al hombre en defensa propia, pero que no fue él quien lo mató. La capitana le cuesta creerlo, y le pregunta cómo pudo matarlo de forma tan brutal sin usar un arma o un don. Ella explica que su don le permite ver qué habilidades usan otros. La desventaja es que no puede saber si los demonios están involucrados en algo. Alan le asegura que él no es un demonio, pero sabe que ella no le creerá tan fácil. Ella afirma que si no da pruebas sólidas, lo arrestará bajo sospecha de ser un demonio. Cuando la capitana intenta atraparlo, él se vuelve invisible y ella entra en pánico. Envía a sus hombres a cerrar las fronteras y buscar a Alan por todas partes. Mientras tanto, Alan es rescatado gracias a Loli, quien lo lleva a una alcantarilla donde Ina, Lisa y Noel lo esperan. Ina está furiosa porque se metió en problemas pese a su advertencia, pero él está confundido por la presencia de ella con sus chicas. Lisa explica que esperaban su regreso cuando Ina se les acercó y le pidió a la pequeña que lo ayudara. Alan lo entiende todo y aclara que como el don de Loli es de naturaleza demoníaca, la capitán no pudo capturarla. Le da una caricia en la cabeza por hacer bien su trabajo y sugiere que deben abandonar el imperio de inmediato. Ina le advierte que todas las puertas están selladas, así que no pueden escapar. Ni siquiera el poder de la pequeña ayudará, pues los caballeros estarán alerta. Alan mira a Ina y dice que quizás ella pueda ayudarlos. Ella lleva a todos a su hogar, donde el mayordomo reconoce a Alan. Él también reconoce al mayordomo Silas, quien servía a su familia antes de que su loco padre lo echara. Silas cuenta que Ina lo contrató a él y a todos los expulsados por la familia. Y ella se pone nerviosa. Entran en la casa donde Noel y Loli no dejan de saltar en el sofá. Alan va directo al grano y pregunta qué pasa con el imperio. Ina revela que hace más de un año, el emperador fue asesinado. Y Lisa se da cuenta de que por eso no intentaron invadirlos. Noel pregunta si es prudente revelar tal información a extraños. Y ella responde que confía en que no mal usarán la información. Se retiran a sus habitaciones. Y Ina visita a Alan por la noche. Él le pregunta si sospecha que los demonios están tras el asesinato, y ella asiente. Ella cree que solo un demonio o Alan podrían burlar a la Guardia Real para asesinarlo, y él le dice que ella también podría hacerlo. Ina afirma que no tiene interés en eso. Alan pregunta desde cuándo lo vigila, pues si no fuera así, no habría contratado a los otros tan pronto. Ni se habría encontrado con él de inmediato. Ina dice que fue coincidencia y se retira. Al salir de la habitación de Alan, se alegra de haber visto su sonrisa después de tanto tiempo. En su vida pasada, ella le sirvió como discípula de los dioses. Vio a Alan triste por el odio que recibía de todos, y por eso decidió reencarnar en este mundo para asegurar que fuera feliz aquí. Ina lo ha vigilado siempre y se alegra de que haya conocido a gente que lo hace feliz, aunque le da celos no estar entre ellos. Pronto, el grupo se instala en el castillo de Ina, pero Noel empieza a quejarse por aburrimiento. Quiere ver los talleres enanos famosos del imperio. Pero Ina le dice que se rinda porque la ciudad está bajo vigilancia estricta. Esto es un golpe duro para el ánimo de Noel, quien empieza a forjar una espada invisible con su imaginación. Alan comenta que los caballeros lobos solo van tras él, así que Noel estará bien si sale. Ina confirma esto y Noel se emociona muchísimo. Al día siguiente, ella y la pequeña salen a explorar las forjas y probar comida callejera. Noel nota que hay muchos elfos aquí, y todos la miran fijamente. Ella se convence de que piensan que es adorable y se imagina firmado autógrafos para ellos. Sin embargo, cuando se acercan, Loli actúa y arrastra a Noel lejos, actuando como su guardaespaldas. Al volver al castillo de Ina, Noel está agotada, pero feliz por ser tan popular. Ina le aclara que es famosa entre los elfos, pero no por las razones que ella cree. Ina le dice a Noel que la siga si quiere saber el motivo de su fama, y todo el grupo la sigue. Llegan al patio vacío, donde Ina usa sus poderes divinos y con un destello de luz, todos son teletransportados a un bosque.
Todos están atónitos, y entonces Ina les explica que este es el bosque de los elfos, donde Noel podrá aprender más sobre sí misma. Lisa comenta que estaban en el castillo justo ahora, y Ina explica que están en el mismo lugar, pero en una dimensión diferente. Presume que el bosque de los elfos está protegido por una barrera muy fuerte porque no les gusta la gente de fuera. A cualquiera que entre, le borran la memoria por completo, pero Ina tiene permiso para entrar libremente. Alan se queda flipando al ver que los elfos crearon una barrera tan potente que ni él pudo detectarla. Y le pregunta a Ina si tuvo algo que ver con eso. Ella admite nerviosamente que fue una pequeña parte del plan y empieza a guiar al grupo hacia adentro. Se adentran en lo profundo del bosque y Noel comenta que siente que pertenece aquí, aunque no tiene recuerdos de este lugar. Pronto, se encuentran rodeados por elfos. Todos están en guardia mientras los elfos se acercan, pero Alan no detecta ninguna intención hostil. De repente, los elfos se ponen de rodillas, y Ina explica que es la reacción lógica porque su gobernante ha regresado. Los elfos dan la bienvenida a su líder, y Noel tartamudea mientras les pregunta si hablan de ella. Un elfo dice que la han esperado mucho tiempo, pero ella sigue sin entender qué está pasando. Tras Ina confirmar que ella es la última elfa con sangre real, Noel finalmente comprende su posición. El elfo anterior se presenta como Percival, representante del rey, y da la bienvenida a todos al bosque. Les invita a su asentamiento, que es un conjunto de casas en los árboles. Los elfos usan muebles humanos y juegan al ajedrez, algo que sorprende a Alan y a los demás. Percival intenta explicar que Ina les trajo todas esas cosas, pero ella le manda a callarse. Poco después, dos niños con cuernos corren hacia Noel y le ofrecen unas bellotas que recogieron. Ella acepta una de cada uno y los niños prometen traerle cosas más geniales mañana. Percival les ordena que se larguen e incluso pide al que se esconde tras los árboles que salga. El chico llamado Phil sale de su escondite, y Percival le dice que se vaya porque su líder está ocupada. Noel dice que tiene tiempo para hablar con él, pero Percival no está de acuerdo. Phil se queja de que otros niños hablaron con la líder a pesar de ser malas personas. Percival lo regaña en voz alta por ser un pedazo de mierda racista y el chico huye llorando. Noel siente curiosidad sobre a qué se refería con malas personas, pero Percival dice que no es nada y guía al grupo hacia adentro. Mientras tanto, en el mundo humano, la capitana nocturna Lysit, quien se buscó problemas con Alan antes, sale de un edificio. Es recibida por su grosero subordinado Oswald, a quien envió a buscar el bosque de los elfos. Él informa que falló, y Lysit le da un sermón por ser un adicto a las batallas. Él le devuelve el insulto, y ella pone su espada en su cuello. A Oswald no le importa y vuelve a su misión. De vuelta en el bosque de los elfos, todos están disfrutando de una fiesta, con Noel como centro de atención. Percival se sienta junto a Alan y habla sobre lo difícil que fue para los elfos estar sin su líder. Explica que si no sirven a sus gobernantes, no pueden crecer ni tener hijos. Percival agradece a Ina por traer esperanza al contarles sobre Gnoll. No solo eso, Ina también se encargó de presentar a los reservados elfos a otras culturas, les trajo objetos humanos. Y gracias a eso, los elfos empezaron a entender mejor a los humanos. Por ello, muchos elfos visitan libremente el mundo humano. Alan pregunta si fue Ina quien trajo a los niños con cuernos al pueblo. Él sabe que son hijos de demonios, pero asegura a Percival que no guarda odio hacia ellos. Sin embargo, le da curiosidad saber cómo los demonios, siendo odiados por todos, pueden vivir en paz con los tímidos elfos. Percival explica que hace 3 años, Ina les pidió cuidar a los 2 niños demonio huérfanos. La mayoría de los elfos no estaban a favor, pero Ina les dijo que si vivían con otras razas, crecerían incluso sin su rey. Por eso aceptaron que los niños se quedaran, aunque muchos aún no los aceptan del todo. Más tarde, Noel está agotada por toda la atención no deseada y no le gusta lo irracionales que fueron los elfos para intentar convencerla. Loli le pregunta nerviosa si realmente se convertirá en la líder de los elfos, y ella responde que no tiene ni idea por ahora. Al ver el ambiente sombrío, Alan sugiere descansar, pero le indica a Ina que se vean luego. Noel se queda sola en la sala, pensando en su decisión. Logró el objetivo de su mentora Vanessa al forjar la espada definitiva, pero ahora no tiene metas propias, agobiada por su confusión. Noel decide dar un paseo para respirar aire puro.
Mientras mira la luna, Alan la observa desde la ventana. En ese momento, Ina lo visita y pregunta si su gesto anterior era para llamarla a su habitación. Le pide que sea amable porque es su primera vez y mientras hace un puchero por un beso, Alan le dice que ya puede irse porque terminó con ella. Ina se enfurece y lo regaña por haberla engañado. Tras calmarse le pregunta qué quiere. Alan dice que quiere saber sobre los niños demonio. Ina primero maldice a Percival por ser tan bocón, y luego le explica a Alan que hay cosas sobre los demonios que él aún no sabe. Primero, los demonios ni siquiera son una raza distinta. Cuando alguien se deja consumir por el odio y desea la muerte de otros, la voluntad del mundo lo reconoce como un demonio. Sin embargo, los niños son la excepción, pues nacen de padres que casi siempre los abandonan. Son odiados y cazados en cuanto aparecen. Y es por eso que su odio y sus rasgos demoníacos crecen. Los niños matan para sobrevivir y volverse más fuertes, alimentando un ciclo de odio. Ina dice que encontró a los dos niños cuando eran perseguidos por humanos y no pudo dejarlos así que los rescató. Alan sonríe y comenta que era exactamente lo que esperaba de ella. Al día siguiente, Percival lleva a Noelle y sus amigos a un lago místico en el bosque. Noelle parece perdida en sus pensamientos, y Ina le pregunta si está muy preocupada por la decisión. Le pide que no se sienta culpable por ser líder, porque ellos solo buscan cómo sobrevivir solos. En ese momento, los dos niños demonio aparecen y le entregan a Noelle una piedra brillante como prometieron. Ella les agradece, y Ina comenta que es una piedra espiritual, cristalización del poder élfico y un ingrediente valioso en alquimia. De repente, el chico Phil aparece y lanza la piedra lejos. Les dice a los niños que se alejen de su líder y ellos empiezan a llorar. Mientras Noelle intenta consolarlos, Percival vuelve a insultar al pedazo de mierda racista, pero este huye. Alan nota que los elfos odian profundamente a los demonios, y Ina replica que no solo ellos, sino incluso alguien amable como Lisa tiene problemas para acercarse a los niños. Ina se aleja y encuentra a Phil llorando en las calles de la ciudad humana. Ella le dice que fue muy grosero antes, y él responde que no soportaba que los demonios se acercaran a los líderes. Ina le pregunta si ellos alguna vez le hicieron algo malo, y él dice que no lo han hecho. Ella se sienta a su lado y le explica que los niños demonios sienten lo mismo por el líder que él. Le dice a Phil que debería intentar hacerse amigo de los pequeños y tratarlos bien, ya que son menores que él. Ella se retira, diciéndole al chico que regrese a casa pronto también. Phil se da cuenta de que debe aceptar las palabras de los niños, pero en cuanto se levanta, se topa con el desagradable caballero Oswald justo enfrente. Intenta salir corriendo, pero Oswald lo agarra por el cuello y desenvaina su espada, exigiéndole a Phil que le indique el camino hacia el bosque de los elfos. Mientras tanto, en la aldea de los elfos, se celebra un gran festejo en honor a su líder. Mientras todos quedan maravillados por la hospitalidad y disfrutan del momento, Noelle luce decaída por alguna razón. Ina le pregunta a Alan si Noelle estará bien, ya que parece que la carga de ser una líder le está pasando factura. Alan está ocupado metiéndose comida en la boca y comenta que cualquiera en su posición perdería el apetito también. Ina quiere ayudar a Noelle de alguna forma, pero Alan responde que es algo que ella debe decidir por sí misma. Sin embargo, sus preocupaciones no tienen fundamento, ya que la única razón por la que Noelle no quiere comer es porque prefiere carne en lugar de frutas y verduras. Más tarde, Ina decide marcharse y le encarga a Percival que guíe a los invitados. Percival menciona que ella no necesita salir a buscar a la persona desaparecida, pero ella le asegura que es hora de volver a casa, así que no será un problema para ella. Se retira con eso, y Alan le pregunta a Percival si algo sucede. Él responde que el chico llamado Phil salió del bosque y aún no ha vuelto. En la ciudad, Ina busca a Phil por las calles, pero no logra encontrarlo por ninguna parte. Por otro lado, Alan y sus amigos regresan al asentamiento élfico, y él comenta que los elfos son realmente despreocupados. Lowly mira a su alrededor y dice que parecen más perezosos que despreocupados. Percival responde que la palabra trabajador no encaja con los elfos, ya que viven demasiado tiempo y crecen muy lento. Su percepción del tiempo es distinta a la de otras razas. Por eso, el esfuerzo físico les resulta poco gratificante. Lowly le pregunta a Percival cómo consiguen comida si no trabajan, y él simplemente extiende su mano y aparece una manzana. Todos quieren saber el secreto de su truco, y él explica que cuando lo desean,
El bosque comparte sus frutos con ellos, porque los elfos son parte del bosque. Ni Lisa ni Noel captan bien este concepto. Pero Alan usa sus ojos mágicos para notar que elfos y el bosque comparten la misma firma de energía, y Percival queda impresionado. Tras explicar más sobre el vínculo entre el bosque y el elfos, Percival le pregunta a Noel qué piensa del lugar. Ella responde que es hermoso y tranquilo, pero que le falta algo. Alan interviene de repente y le pregunta a Percival si él también podría vivir en el bosque. Le dice a Lisa que siempre planeó buscar un lugar pacífico para vivir y no puede haber nada mejor que este. Percival responde que para quedarse, Alan tendría que demostrar que es uno de ellos y ni siquiera sabe cómo hacerlo, porque es el bosque quien decide todo. Todo. Alan dice que realmente quiere quedarse en la aldea y Percival se disculpa porque no puede romper las reglas por nadie. Noel le pregunta sobre los niños demonio y él responde que solo los cuidan por un tiempo corto. Cree que una vez crezcan un poco, los niños se irán. Alan encuentra el vacío legal y le pregunta a Percival si también puede quedarse en la aldea por poco tiempo. Él cree que estaría bien. Y luego Alan le pregunta cuál es su definición de poco tiempo. Percival dice que serían unos 100 años, y Lisa entra en pánico al oír eso. De repente, el viento empieza a soplar, y Percival recibe un mensaje del bosque. Alan siente curiosidad, y Percival le dice que tienen un visitante, pero es alguien a quien el bosque no reconoce. Loli pregunta si es alguien sospechoso, pero él le pide que no se preocupe porque hay muchos en el imperio que pueden entrar al bosque legalmente. Luego, se disculpa con Noel diciendo que debe pausar el recorrido para recibir a su invitado. Noel le dice que no tiene problema. Y entonces Percival se retira. Después de eso, Alan sugiere que deberían volver a la aldea, pero Noel quiere explorar el bosque. Sin embargo, él argumenta que sería malo encontrarse con alguien del imperio, y ella comprende. Regresan a su alojamiento y Noel juega ajedrez con Loli, quien tiene sus propias reglas. Mientras tanto, Lisa le pregunta a Alan si realmente planea quedarse en el bosque, y él responde que lo está considerando seriamente. Esto la pone celosa y hace un puchero, diciendo que claro quiere quedarse porque su querida Ina está aquí. Alan entiende sus celos, pero le asegura que su relación con Ina no es lo que ella cree. Lisa no queda contenta y le pide que le dé detalles. Y él dice nervioso que es difícil de explicar. Dice que es como si él y Ina estuvieran unidos por el destino. El destino. Y eso le da a Lisa ideas equivocadas otra vez. Por otro lado, Ina regresa a su mansión y encuentra a Lysit, la capitana de los Caballeros Lobo Negro, esperándola. Ina le pregunta qué hace aquí, y Lysit responde que recibieron información de que ella esconde a un sospechoso en el caso del asesinato del emperador. Ina se mantiene fría y dice que no tiene idea de qué habla Lysit, preguntándole quién le metió esa estupidez. Lysit responde que era solo una corazonada, porque encontró al sospechoso en la ciudad hace unos días, pero escapó. Sin embargo, no cruzó la frontera y no hay pistas que lo lleven a él. Declara que la única capaz de hacer esto es Ina. Y en ese momento, los caballeros irrumpen en su casa. Empiezan a registrar la casa buscando al sospechoso o cualquier pista. Lysit dice que puede que no encuentren nada aquí, pero cree que el sospechoso se esconde en el bosque de los elfos. Y Ina suele ir allí con frecuencia. Ina se pone nerviosa al oír esto. Mientras tanto, el subcapitán de los caballeros llega al bosque con Phil, y planea actuar con dureza ahora. Pronto llega Percival para recibir al invitado. Pero al ver a un Phil aterrorizado, se da cuenta de que ese hombre usó al chico para entrar. El caballero Oswald escupe una manzana que estaba comiendo y se vuelve hacia Percival, preguntándole si él es el jefe aquí. Percival lo reconoce como uno de los caballeros Lobo Negro de los que Ina le advirtió. Ella le había advertido que los caballeros Lobo Negro tienen derechos extrajudiciales y pueden matar a cualquiera sin motivo ni consecuencias. Percival se presenta ante Oswald y le pide que diga cuál es su asunto. Y Oswald dice que sospechan de los elfos por esconder a un criminal. Percival dice que no tiene idea de a quién se refiere, pero Oswald, arrogante por su autoridad, grita que si dice que el culpable está aquí, agarra a Percival por el cuello cuando intenta hablarle con sentido. Pero entonces, de repente, los niños demonio aparecen. Creen que Oswald es solo otro invitado y le ofrecen unas frutas, pero él se da cuenta de que son demonios. Percival intenta protegerlos,
pero el caballero lo lanza a un lado y suelta una carcajada, diciendo que venía buscando a un criminal, pero se topó con unos demonios en su lugar. Percival le ruega que no les haga nada a los niños, pero Oswald chasquea los dedos y provoca una explosión enorme. Null lo siente gracias a su conexión con el bosque, y saca las piedras espirituales que los niños demonio le dieron. Las piedras brillan y Null sospecha que los pequeños podrían estar en peligro. Alan le pregunta qué pasó, y ella le cuenta que tuvo una visión donde los caballeros lobo negro atacaban a los niños demonio. Ella declara que esto es imperdonable, y sale corriendo a ayudarlos. Lowly la acompaña, dejando a Alan atrás mientras piensa en cómo siempre quiso salvar a todos, pero no todos querían ser salvados por él, lo que le dejó un vacío en el alma. De repente, Lisa lo saca de sus pensamientos y decide ir en apoyo a Noel. En el bosque, Percival logró proteger a los niños de la explosión con una barrera, y le pide a Oswald que se largue porque los niños son inocentes. A él no le importa, pues para él, nacer como demonio es su pecado más grande. Percival ordena a los niños que se queden detrás de él e intenta atacar a Oswald con su barrera. El tipo solo se ríe mientras retrocede, decidido a ponerlo a prueba. Chasquea los dedos y hace que el árbol detrás de Percival explote, mandándolo a rodar hacia adelante. Percival queda fuera de combate y Oswald se dispone a ejecutar a los dos demonios aterrorizados. Phil se interpone para protegerlos y Oswald decide acabar con él primero. Sin embargo, antes de que pueda blandir su espada, un martillo le da en la nuca y al girar ve a Noel ahí. Como todos la llaman la reina, Oswald piensa que es su líder, pero Noel insiste en que solo es una forjera. Le ordena al caballero que se largue del bosque, y él decide encargarse de ella también. Chasquea los dedos para volar un árbol cerca de ella, pero Lowly nota el truco a tiempo y mueve a Noel a salvo. Oswald sigue chasqueando los dedos provocando explosiones, mientras Lowly y Noel corren quejándose de que Alan se está tardando demasiado. Por otro lado, Percival teme que Noel resulte herida, así que manifiesta una espada con magia y arremete contra Oswald. El caballero es demasiado rápido y esquiva el ataque antes de mandarlo a volar. Justo cuando va a acabar con Percival, aparece Alan y bloquea su espada. Él se queja de que justo cuando encontró el lugar más tranquilo para vivir, unos idiotas aparecieron a arruinarlo. Antes de mandar a volar a Oswald con un gesto, el caballero le exige que se identifique, pero Alan responde que decir su nombre tardaría más que la pelea en sí. Oswald no soporta el insulto e intenta atacarlo, pero Alan usa sus ojos mágicos para anular su poder. En ese caso, decide ir tras Noel y crea una cadena invisible entre su mano y la de ella. Chasquea los dedos y lanza una llamarada hacia ella, pero Alan la corta de raíz. Oswald se queda en shock porque Alan puede ver a través de su habilidad, pero grita que la pelea aún no ha terminado. Desenvaina su espada y se lanza hacia él furioso, pero Alan aparece instantáneamente detrás de él. Antes de que pueda darle su merecido, le pregunta por qué intentaba matar a los dos chicos. El caballero responde que no necesita razones para matar demonios y ataca a Alan, quien esquiva y le devuelve el golpe, terminando la batalla en un abrir y cerrar de ojos. Más tarde, Lisa cura a Phil, quien se va a jugar con los niños demonio que ahora son sus amigos. Luego Lisa le dice a Alan que se sintió muy feliz cuando salvó a los niños. Comenta que los niños nacen sin pecado, sin importar la raza a la que pertenezcan, y él le agradece por sus palabras tan amables. Mientras tanto, Lolly revisa a un inconsciente Oswald y Noel se pregunta qué deberían hacer ahora. Ella cree que derrotar a un caballero es como declarar la guerra al imperio, y Alan bromea que Ina les dará un sermón como una abuela cuando se entere. Casualmente, Ina aparece justo en ese momento y todos entran en pánico intentando explicarle la situación. Ella suspira antes de darle un sermón a Alan, tal como él predijo, y luego anuncia que ella se encargará de las consecuencias. También trae buenas noticias. Los caminos fuera de la ciudad finalmente han sido reabiertos. Les dice a todos que se apresuren a casa, pero Alan parece sorprendido por la noticia. Más tarde, Percival se despiden de Noel, preguntándole si está segura de que no quiere vivir en el bosque con los demás elfos. Ella responde que aún hay mucho que aprender sobre ser una líder. Noel dice que si sigue viajando con sus amigos conocerá el mundo y estará más preparada para gobernar. Percival asegura que siempre la esperarán, y luego ella y sus amigos se despiden de todos prometiendo volver algún día. Sin embargo, no tienen idea del problema que acecha a Hina. Ha sido arrestada bajo sospecha de intentar asesinar al emperador.
debido a un trato que hizo con Lisette para asegurar la seguridad de Alan. Si te gustó este video, no olvides suscribirte para la parte 10 y asegúrate de echarle un vistazo a este nuevo anime sobre un perdedor que reencarna como un príncipe con habilidades divinas. Y hasta aquí el episodio de hoy en Akatsuki Resumen. Si te ha gustado ya sabes, dale al like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Nos vemos en el próximo.